5 años, il y a des instituteurs los responsables en educación qui peuvent dire à des parents pueden decirle a los padres que leurs enfants ne pourront jamais faire d'études. que jamás sus hijos podrán hacer estudios superiores a los 4 o 5 años, Qu'ils jamais n'arriveront à faire avec le programme que jamás lograrán salir adelante y pasar los exámenes qui est établi par l'éducation nationale. según los parámetros determinados por el sistema de educación nacional. Alors, dans le texte auquel vous faites référence, El texto al que usted hace alusión, j'ai pris appui sur un texte d'un auteur français qui s'appelle Paul Valéry, me apoyé en el texto de un autor francés, Paul Valéry, qui avait écrit un texte qui s'appelait Le bilan de l'intelligence. que había escrito un texto que se llama El balance, como en contabilidad, el balance de la inteligencia, el balance de la inteligencia, Dans lequel il critiquait beaucoup en el que criticaba le baccalauréat, el bachillerato, comme si la seule solution pour tous les jeunes como si la única solución para estos muchachos était à tout prix de vouloir obtenir le baccalauréat fuese apostar todo para obtener el bachillerato, para sacar adelante el bachillerato, d'obtenir le diplôme, obtener el diploma, sans au fond sin que en el fondo se rendre compte que le plus important, entendieran que lo que en realidad importaba c'était de savoir apprendre. era aprender a aprender. Qu'en apprenant, chacun se constitue son propre savoir. Que aprendiendo cada uno se constituye su saber personal. Et Paul Valéry, d'ailleurs, disait un peu ce que dit le docteur Lacan à la fin de son enseignement. Y Valéry coincide con lo que Lacan decía al final de su enseñanza, Que le plus important dans le langage, que lo más importante en el lenguaje c'est pas forcément la seule communication. no es simplemente el hecho de comunicar, Que le langage contient quelque chose que el lenguaje contiene algo qui s'appelle la sonorité. que es la sonoridad, C'est une fonction de poésie du langage es una función de poesía del lenguaje qui permet d'inventer quelque chose. que permite inventar algo. Comme si dans la création du langage, Como si en la creación del lenguaje un sujet pouvait trouver sa propre place. un sujeto encontrase su propio lugar. C'est pour ça que j'avais appelé mon livre Es por esto que yo llamé mi libro Éprise de parole. Vida sedienta de palabra. La vie qui s'éprend de la parole, La vida que tiene sed de palabra, comme un homme peut tomber amoureux d'une femme. de la misma manera que un hombre puede enamorarse de una mujer. Il s'agit d'aimer la parole, Se trata de amar la palabra, de retrouver le goût des mots, de volverle a encontrar el gusto a la et palabra. non pas forcément d'apprendre de parler Y no simplemente aprender a hablar pour obtenir un simple résultat. con el objetivo de obtener un simple resultado. Et c'est pour ça que Paul Valéry Y es por esto que Paul Valéry disait au fond, mais on devrait plutôt savoir accueillir lo primero que debería hacerse es aprender a acoger les erreurs d'orthographe. los errores de ortografía, por ejemplo. Considérer ça plutôt comme un lapsus, Considerarlos más bien como lapsus y no como comme errores. s'il y avait une façon inconsciente Como si hubiese una manera inconsciente de se positionner de posicionarse dans une erreur, en un error, dans une faute en una falta ou dans la marge. o en el margen. Je ne sais pas comment c'est en Colombie, No sé cómo funciona esto en Colombia, mais en France, pero en Francia, quand on fait des fautes d'orthographe cuando uno comete una falta de ortografía ou quand on met des notes, o cuando se le ponen notas, on les met toujours dans la marge. siempre les ponen en el margen de la nota. O la Et alors, il y a un texte excellent aussi de Freud Hay un texto excelente de Freud sur la psychologie du lycéen, sobre la psicología del estudiante de bachillerato, où il dit très bien, en el que dice, l'école la escuela ne doit pas revendiquer l'inexorabilité de la vie, no puede reivindicar la inexorabilidad de la vida. elle ne doit
Elle ne doit pas vouloir être plus Él debe poder, qu'un jeu de vie. debería llegar a ser simplemente un juego con la vida. Mais à l'école, il ne s'agit pas de jouer. Pero en la escuela no trata de jugar, Il s'agit d'introduire se trata de introducir pour chaque enfant ou chaque adolescent en cada niño, en cada adolescente, du jeu la posibilidad del juego. dans la vie de son esprit. El juego en la vida de su espíritu. C'est-à-dire qu'on rencontre à l'école une façon de vivre avec son esprit, de faire vivre son esprit. En la escuela, una posibilidad de hacer vivir la dimensión mental. Bueno, pues muchas gracias por estas conferencias que me han movido mucho. Estuve mirando un poco su libro y usted ha hablado varias veces de lo de la errancia. La relacionaba como en dos direcciones. Decía que la errancia relacionada con el error, que ahorita se mencionaba, y también con la iteración, algo de volver, no sé. Quisiera que me hablara un poquito más de la errancia, tal vez como lugar de mediación también. Oui, dans l'éveil et l'exil, j'ai effectivement parlé En el despertar y el exilio yo hablaba de la question de l'errance del tema de la errancia et du vagabondage. y el vagabundeo. L'errance. La errancia. J'ai considéré l'errance Consideraba la errancia non pas comme un trouble du comportement, no como una perturbación en el comportamiento, ou alors si on le prend comme un trouble du comportement, o si se lo toma como un problema de comportamiento, l'adolescent qui se met en errance el adolescente que comienza a errar agit avec son corps trata el cuerpo comme si cela se passait sur une scène du monde. como si estuviera en el escenario del mundo. Et pour expliquer ça, Para explicar esto, le docteur Lacan, dans son séminaire sur l'angoisse, el doctor Lacan en su seminario sobre la angustia parlait d'un acting out, hablaba de acting out. comme si c'était une manière pour l'adolescent, Se tratara, en el caso del adolescente, avec son corps parlant, con su cuerpo hablante d'occuper la scène du monde. ocupara la escena del mundo. Et Lacan nous a appris, Y Lacan nos enseñó, dans un texte, je ne me rappelle plus lequel, enfin, peu importe, de prendre le comportement nos enseñó a tomar el comportamiento comme s'il pouvait être l'équivalent d'une pantomime. como si fuese el equivalente de una pantomima. Une pantomime, c'est une façon de faire des choses Una pantomima es una manera de hacer cosas avec des gestes, con gestos, mais comme si ça dépendait d'un texte. pero como si dependiera de un texto. Par exemple, Por ejemplo, l'errance de Rimbaud. la errancia de Rimbaud, Il passait beaucoup de temps à marcher. que pasaba mucho tiempo caminando. Comme un autre auteur sur lequel j'ai écrit un livre qui s'appelle Robert Walser, Como Robert Walser, otro autor sobre el que escribí también un libro. que j'ai appelé Le promeneur ironique. El libro se llama El paseador irónico. Pour comprendre pourquoi Rimbaud marchait, Para entender por qué Rimbaud se paseaba, ou était en errance, por qué erraba, on peut prendre appui uno puede apoyarse sur un texte qu'il a écrit. en un texto escrito por él. Ce texte est pour nous l'équivalent de la pantomime, Ese texto es para nosotros el equivalente de la pantomima, qui n'apparaît pas, que no aparece, seul apparaît le fait qu'il marchait. solo aparece el hecho de la errancia misma, de la marcha. Là, il explique pourquoi il marchait. Y explica ahí por qué caminaba. J'ai dû marcher Tuve que caminar pour distraire para distraer les enchantements las fascinaciones assemblés que se
organizaban sur mon cerveau. dentro de mi cabeza, Comme si dans sa cabeza, dans son cerveau, como si en su cabeza, il y avait, lui il appelle ça des enchantements parce que c'est un poète. él llama encantos, fascinaciones, porque es un poeta. Le jeune d'aujourd'hui dirait des embrouilles. El joven de hoy día diría de los enredos, la confusión. Par exemple, en France, il y a beaucoup de jeunes filles Por ejemplo, en Francia hay muchas niñas qui disent que les mères les embrouillent. que dicen que la madre las enreda, Elles embrouillent la tête. les enreda la cabeza. Et c'est pour ça que la seule solution Es por esto que la única solución qu'elles trouvent, encontrar c'est de sortir, es salir, d'aller ailleurs. ir a otro lugar. Pour l'adolescent, la solution, c'est toujours ailleurs, Para el adolescente la solución siempre está en otra parte, dehors, por fuera, loin de mes parents, lejos de mis padres, de mes vieux parents, lejos de mis viejos padres, qui m'embrouillent, qui comprennent que rien. me enredan, que no entienden nada. Alors il y avait cette errance. Estaba entonces a partir de esta errancia. Rimbaud aussi marchait beaucoup Rimbaud también se paseaba mucho, caminaba mucho, pour s'éloigner de sa mère angoissée. para tomar distancia de su madre angustiada. Sa mère qu'il appelait, comme je disais l'autre jour, Su madre que ella llamaba la bouche d'ombre. la boca de sombra. La bouche d'ombre. Qué angustia. La mamá, la boca de sombra. ¡Qué angustia! C'est pas la mère suffisamment bonne de Winnicott. No es la madre tan buena que nos pinta Winnicott. C'est pas la mère désirante de Lacan. No es la madre deseante de Lacan, Ce qui fait que je calcule mon désir avec le désir de ma maman, que hace que yo calcule y gradúe mi deseo en función del de mi mamá, comme on a tous fait. como todos hicimos. Non, là c'est une mère No, en este caso es una madre qui est une bouche d'ombre. que es una boca de sombra. Il avait une autre façon de parler de sa mère. Y tenía otra manera de llamar a la mamá. 73 casquettes administratives à structure de plomb. Jaime. 73 73 gorros de administratives de funcionarios oficiales à structure de plomb. estructurados como plomo. Terrible. Alors aujourd'hui, Cinco burócratas, aujourd'hui, il y a une nouvelle errance. Ahora, desde entonces hay una nueva errancia. Aujourd'hui, on peut se promener Podemos hoy pasearnos ou rencontrer une vie virtuelle encontrando una vida en lo virtual, sur le web. en Internet. Grâce à Internet, je peux faire du vagabondage. Y gracias a Internet puedo vagabundear, navegar, Je peux errer. puedo errar, Je peux court-circuiter complètement la relation à l'autre. puedo cortocircuitar totalmente la relación con el otro. Moi, par exemple, je reçois des adolescents Por ejemplo, yo recibo adolescentes qui sont tellement identifiés à une identification virtuelle, que están tan supremamente identificados con su identidad virtual qui passent leur vie à errer sur Internet, que pasan su vida entera en Internet, qui n'ont même plus faim. que ni siquiera comen. Le corps virtuel El cuerpo virtual a pris la place du corps hablante. tomó el lugar, ocupó el lugar del cuerpo hablante. Le corps hablante, il dit, El cuerpo hablante dice, il crie. grita, Le bébé, il crie. los bebés gritan, La mère est à côté. la mamá está al lado. Il vaut mieux que la mère ne pense pas Es mejor que la mamá no piense, que l'enfant crie simplement parce qu'il a faim. simplemente que el niño grite porque tiene hambre. Il vaut mieux que la mère pense que l'enfant crie, Es mejor que la mamá piense que el infante grita à la fois pour signaler simultáneamente para señalar son existence su existencia et que la mère accuse réception du cri y de que l'enfant. la madre acusa recepción del llamado del hijo.
comme si le cri de l'enfant como si el llamado del hijo pouvait se loger dans le lieu de l'autre pudiera alojarse en el lugar del otro et recevoir le signifiant de son existence. y recibir así el significante de su existencia. Mais si elle réduit le cri simplement à un besoin, Porque si la madre reduce el llanto del niño únicamente a una necesidad, si elle confond son amour, l'amour qu'elle doit lui donner, si confunde el amor que debe tenerle al hijo au besoin simplement de nourriture, con la simple necesidad de alimentación, ça peut produire une anorexie. esto nos lleva a la anorexia. Alors il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui Hay muchísimos jóvenes hoy qui sont tellement pris par le net ou le web que están tan absortos porque se los ha absorbido de tal manera Internet que même le cri vital, que inclusive el grito vital qui pourrait être entendu par un autre vivant, que podría ser entendido, escuchado por un otro ente viviente, n'existe plus. ya no existe. Du coup, ils ont perdu le goût de la parole, Y el resultado es que pierden el gusto por la palabra, le goût du cri el gusto del grito pour dire je suis là. para decir aquí estoy. Ça aussi, c'est un nouveau symptôme extraordinaire. Esto es un nuevo síntoma extraordinario. Et beaucoup de jeunes en marge Muchos jóvenes en estado de marginalidad disparaissent dans la marge du web. se desaparecen en la margen se desaparecen, se hunden, los aplasta la luz de la web, de la internet. On pourrait même aller jusqu'à dire Podemos inclusive llegar a decir que c'est un suicide que esto constituye un suicidio de son corps vivant. del cuerpo viviente. Bueno, podemos oír estas tres preguntas y ¿te parece las oímos y después das una respuesta? Bueno, muchas gracias por esta intervención. Comparto con usted un espacio común. He trabajado con jóvenes y ya no tan jóvenes consumidores de droga en Francia y en Colombia. De hecho, mi tesis doctoral trabaja sobre el tema. Y veo una diferencia cultural y de género que existe entre la situación entre los jóvenes o no tan jóvenes consumidores de droga o personas en marginalidad en Francia y en Colombia, y se trata justamente de cómo se refleja ese declinamiento en el lugar del padre. Creo que históricamente además llevamos la ventaja-desventaja histórica de que desde el momento en que llega la colonización y muchos somos hijos o culturalmente somos hijos de una violación o de muchas violaciones, desde ahí comenzó el declive del lugar del padre para nosotros. Veo que hablando con estos jóvenes, tanto en Francia como en Colombia, veía tal cual como usted lo describe, una humillación de ese padre que está en la casa, sin trabajo. En nuestro caso, y creo que también Vallejo lo muestra en su libro, ese padre desapareció hace mucho tiempo y vienen padres y padrastros a más o menos reemplazarlo en el hogar, pero además de estar humillado, porque finalmente no sé, acá hay una cultura del rebusque. On travaille dans n'importe quoi pour gagner sa vie. Rebusque, c'est difficile à traduire. El padre algo hace, algo lleva a la casa, bien ganado o mal ganado. Pero ese padre no solo está humillado y humilla, sino además es muy persecutorio. Y ahí retomo el comentario de Luisa, es especialmente grave con las mujeres, con las hijas, porque ese padre que debía desear a su hija, muchas veces pasa al acto, y el abuso sexual del que he oído de parte de las chicas que han hablado conmigo, pues comparándolo con las chicas que hablaron conmigo en Francia, es una cosa que no es la norma, no es la excepción.
es casi la norma. Lo pienso, lo hablo con mis estudiantes en clase. Ya digamos que mi terreno en la clínica por ahora está un poco paralizado, pero es algo que creo que en Colombia se tiene que pensar, y pues acá mis colegas y futuros colegas quisiera que en conjunto pudiéramos pensar cómo ese padre en Colombia es un padre que casi que llevamos la delantera a la modernidad. Entramos a la posmodernidad en Colombia mucho antes probablemente que los países europeos, y las consecuencias las estamos viendo. Entonces, pues dejo la pregunta abierta no solo a nuestro conferencista, sino al público en general. Si, c'est très intéressant ce que vous dites, ça serait très bien. Muy interesante lo que usted acaba de decir. Si vous avez écrit des textes là-dessus, Si usted ha escrito al respecto, que vous me les envoyez. por favor hágame llegar esos textos. Parce que j'aimerais arriver à construire, Porque quisiera llegar a construir avec différents témoignages, con diferentes testimonios de ce qui se passe dans les favelas que au Brésil, ocurre en las favelas en Brasil, de ce qui se passe de lo en que Colombie, ocurre en Colombia, enfin les lieux où j'ai pu aller, y los lugares donde et aussi de ce qui se he podido passe ir, en France. y también lo que ocurre Mais en c'est vrai Francia. que vous introduisez quelque chose de très important. Pero usted introduce algo particularmente importante. Peut-être que j'avais pas bien compris votre question par rapport aux jeunes filles. Es probable que no haya entendido bien su pregunta en relación con las niñas, Mais il y a une violence encore plus particulière, pero hay una violencia aún más específica justement par rapport à la violence ou aux abus sexuels en relación con los abusos sexuales de certains pères, de certains membres de de la ciertos famille padres sur o les- otros miembros de la familia. c'est sûr. Pues hay una diferencia, hay muchas violencias, porque para la chica el padre siempre sobrepasa y pasa. Sobre el plano sexual. Para el chico, apenas el chico comienza a crecer un poco, comienza a ser, claro, una rival para el padre. Y por eso nuestros chicos, entre más difícil sea el barrio, más rápido, lo que usted dice, más rápido llegan a la calle. Y uno puede ver chicos que llegan a los 8, 9 años a la calle directamente a lo que llamamos la olla, el consumo de drogas. Y eso se convierte en una solución, y el grupo se convierte en una especie de padre medio armado, pero igualmente persecutor.